Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Aldo Salvatore Cilia y bueno, este es un trabajo para la materia de economía turística. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama el turismo como herramienta para el desarrollo. Y bueno, qué mejor que hablar de turismo con una persona experta en el tema. ¿Y quién puede ser más experto que un gerente de un hotel que tiene bastante tiempo y contacto directo con el hotel? Nos estamos aproximando a la recepción del Hotel Ocean Spa en la ciudad de Cancún. Y bueno, detrás del mostrador se encuentra la persona con la que vamos a conversar el día de hoy, que nos va a dar su punto sobre la importancia del turismo como una herramienta de desarrollo económico. La persona que vamos a entrevistar es ni más ni menos que, les decía, el gerente de la recepción, y es el señor Aldo Salvatore Cilia Castro. Señor Aldo, muchas gracias por recibirnos. Pues muchas gracias por la invitación. Caray, si soy yo mismo. Bueno, en fin, pues vamos a platicar un poquito de estos temas acerca de las similitudes entre España y México en cuanto al aspecto turístico. Y bueno, déjenme que les diga que tengo muchas cosas que platicarles, porque España en muchas cosas no solamente es la madre patria, también es la madre patria en cuestión de turismo, porque muchas de las herramientas las hemos tomado, muchos de los modelos turísticos de España los hemos tomado en cuenta en México. Y bueno, ¿por qué decía que España es un referente para México? Pues muchos de los modelos españoles en cuanto a turismo y en cuanto a hotelería los hemos copiado en nuestro país. Las historias de ambos países de hecho son bastante similares. Es bien chistoso porque a pesar de que España pertenece a lo que se llama el viejo mundo, pues bueno, resulta que ha sido un poquito relegada en cuanto a los países europeos. Desde el siglo XVI que existía el famoso Grand Tour, cuando los aristócratas salían de viaje a conocer el mundo, pues visitaban las principales ciudades, las principales capitales de Europa, y en realidad España siempre fue relegada. Visitaban París, visitaban Londres, visitaban Amberes, en fin, algunas ciudades un poco más al norte, y ninguna ciudad de España fue considerada. Lo mismo pasó en México, que bueno, la historia del turismo en México no es muy antigua que digamos, aunque ya desde la época de los aztecas viajaba la gente y hacían trayectos largos. Bueno, todo esto era con fines comerciales. Igual pasó en España, de hecho. Hubo un gran movimiento durante la Edad Media con las cruzadas, pero bueno, finalmente el turismo no era totalmente reconocido como una actividad económica, y en México de forma similar. De hecho, en México durante la época del Porfiriato hubo gran impulso a la industria ferroviaria. Y bueno, esta industria creció mucho. El turismo era una de las vertientes que se pensaban, aunque no había un gran conocimiento de en la época al respecto del turismo. Una de las intenciones era pues dar a conocer el país, no solamente hacer negocios, sino convertir al turismo como parte de las actividades económicas, cuestión que pues al final de cuentas no se dio, porque si bien la idea y el proyecto de Porfirio Díaz era bastante bueno, pues no beneficiaba a toda la gente, beneficiaba solamente a algunas pocas personas de la burguesía. Aquí es chistoso porque curiosamente la incipiencia del turismo en Europa viene acerca de los años 20, más o menos 1920, 1925, que en España empieza a haber cierto flujo de personas, y esto pues obviamente es por motivo de la guerra. Entonces también en esa época hubo un movimiento turístico, por así decirlo. Bien ya en España el turismo empezó a desarrollarse más en la posguerra. Estamos hablando de los años 1926, 1927, que empezaron a crecer un poco más. Pues bueno, obviamente había soldados, sin embargo viene no como hubiéramos querido, pero las situaciones de la posguerra pues también trajeron crisis, entonces un poco caótico a este respecto.
En el caso de México se impulsó la industria ferroviaria durante el Porfiriato. Una de las intenciones era que el turismo formara parte de las actividades económicas. Sin embargo, esto no se consolidó, ya que, bueno, únicamente beneficiaba a la burguesía. Por su parte, en España, históricamente hablando, también el turismo fue incipiente en la década de los 20, donde empezaron a aparecer los primeros viajeros, por así decirlo, y esto obviamente traía el trasfondo de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, es interesante hacer esta comparación porque en España, justamente después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando la industria turística tiene crecimiento. Ya había mucha gente que se había retirado después de la guerra y los turistas europeos empiezan a descubrir destinos españoles, empiezan las primeras visitas a destinos por parte de turistas alemanes, por parte de turistas ingleses que van a las costas de España en temporadas donde hacía mucho frío en sus países. Empiezan a visitar estos destinos de playa como Marbella, como Costa Brava, como Benidorm. En fin, estoy hablando de diferentes épocas porque estos desarrollos empezaron a crecer y a crecer de manera exponencial cada vez más, de manera que toda la parte sur, incluidas las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza, empiezan a crecer y a tener una cantidad impresionante de turismo. Y lo que conlleva este crecimiento turístico también es una incipiente planeación y un incipiente desarrollo de lo que es la urbanización de estos destinos turísticos. Así, si alguno de ustedes ha visitado los destinos de playa de España, como por ejemplo Costa del Sol o como por ejemplo Marbella, bueno, todos los hoteles están en la playa, pero la parte de la ciudad no es tan conocida, aun cuando en ese entonces también había actividades. De hecho, por ese lado España es de los primeros que ha desarrollado unas vertientes del turismo que son bien interesantes, que van hacia el turismo rural, hacia el ecoturismo, hacia el senderismo, y siempre han estado presentes. Eso estuvo presente desde temporadas inmemoriales. Sin embargo, bueno, pues la distancia entre eso y la época actual es bastante. Otro modelo turístico que copió México de España es el famoso todo incluido, que tuvo mucho éxito por allá en la década de los 70s y 80s, sobre todo en los 80s, y bueno, que formó el parteaguas para el todo incluido en México. En España estos planes todo incluido, pues patrocinados o elaborados por las grandes agencias, llevaron a turistas a viajar a muy bajo costo, con todos los alimentos y bebidas, con entretenimiento, y bueno, así empezaron a aparecer cadenas hoteleras que después se consolidaron bastante bien por allá, por España, hasta ser las cadenas que todavía suenan en algunos casos, aquí en México todavía incluso, como Iberostar, como Riu, algunas cadenas que empezaron en aquella época y que pues se consolidaron poco a poco. No nada más en España, debo decir que también en Francia, por ejemplo, la cadena de los hoteles Mediterráneo o Club Med, como les llaman también, empezó con este esquema, incluidos algunos modelos de llevar entretenimiento dentro de los mismos paquetes de viaje. Y bueno, al final de cuentas México replicó estos tipos de paquetes, teniendo los primeros casos de todo incluido justamente en Acapulco. Más adelante, con la creación de los desarrollos totalmente planificados o de los desarrollos integrales, que bueno, ya todos hemos escuchado, como Cancún, justamente, Ixtapas y Guatanejo, Loreto, Los Cabos y bueno, también Bahías de Huatulco, empezaron a replicar estos planes todo incluido, donde se ofrecía a costos muy económicos pues paquetes de viaje, y todo esto por las mayoristas. Incluso bueno, también representó un avance para la aviación comercial, porque no solamente eran los vuelos comerciales, empezaron a fletar vuelos charters para venir a destinos específicamente. Entonces se abrieron rutas comerciales que no existían, como la ruta de México, rutas de Estados Unidos a Los Cabos o de Estados Unidos a Puerto Vallarta. Igualmente sucedió en Europa, que había vuelos de Alemania, no sé, de Berlín
a Benidorm, de Berlín a Marbella. Algunas aerolíneas empezaron a trabajarlos y otras pues empezaron a reventar directamente los vuelos. Entonces este crecimiento comercial que vino en la época de los 80s representó un parteaguas para lo que es el turismo moderno, porque estos modelos turísticos del todo incluido se replicaron y hasta la fecha se siguen utilizando con algunos cambios. Obviamente estamos hablando de que el COVID nos ha traído cambios en la última, o bueno, en los últimos 2 años, pero más allá de eso, los modelos en que se generó el todo incluido, en cómo fue creciendo el turismo en México, tiene mucho que ver con el modelo español. Y bueno, también desde luego la migración de cadenas hoteleras, las que ya mencioné, y que son presentes en los principales destinos de México de sol y playa, pero no solamente en los destinos de sol y playa, también en destinos de ciudad. Por ejemplo, la cadena NH es una cadena española bastante conocida y tiene más hoteles de ciudad que hoteles de playa, los cuales son muy conocidos y manejan algunos planes, algunos modelos que tal cual vinieron de España replicados a México, en todos los aspectos. Entonces, bueno, la hotelería española, el turismo español en general, es una muy buena fuente de referencia para el turismo en México. Y bueno, bastante apasionantes estos temas. No vamos más allá porque si nos ponemos a hablar de COVID, pues incluso en ese aspecto no quiero vaticinar nada, pero en España, donde ya se daban pues por hecho situaciones de que el COVID ya había desaparecido, están volviendo al confinamiento y el turismo europeo está cerrando fronteras nuevamente. Y bueno, hace apenas unos pocos días se anunció que agencias de viaje de España van a cerrar definitivamente por la falta de afluencia y por las situaciones que se han presentado al respecto de COVID. Entonces, como digo, bueno, en esta semana estamos nuevamente reiniciando muchas actividades en Cancún y esperamos que no sea de esta forma. Esperamos que nuestros protocolos alcancen para contener, si bien la gente no ha sido muy respetuosa, pues esperamos no salir tan mal librados, porque muchos de nosotros ya llevamos bastante tiempo en casa, confinados, sin salir, y este mes representa pues nuestra primera salida al mundo exterior. Bueno, pues espero que esta pequeña conversación haya sido de utilidad y pues bueno, me encantaría seguir hablando al respecto, pero también ya me tengo que retirar porque ya terminó mi turno. En fin, muchas gracias y hasta luego.